En un increíble viaje a través de las páginas sagradas de la Biblia, somos convocados a explorar las fronteras entre lo conocido y lo misterioso, entre lo tangible y lo infinito. Cada palabra, como estrellas brillantes en un cielo nocturno, revela verdades que trascienden la comprensión humana, desafiándonos a sumergirnos en las profundidades de lo divino. En este laberinto de revelaciones, nos enfrentamos a preguntas que retumban como truenos en los pasillos del tiempo. ¿Qué es Dios y cómo es Él? Al desentrañar estos enigmas divinos, nos encontramos con la riqueza de respuestas que resuenan como melodías eternas, entrelazando lo sagrado y lo humano. Sin embargo, a medida que avanzamos, percibimos las limitaciones de nuestra comprensión finita. Somos seres finitos y limitados ante la grandiosidad de nuestro Creador. Intentar abarcar un océano con las manos es comparable a nuestra tentativa de comprender la plenitud de Dios. Es en este reconocimiento humilde donde el viaje se vuelve aún más fascinante. Como exploradores del cosmos divino, navegamos entre los misterios de la creación y la redención. Nuestro entendimiento, una brújula que apunta hacia lo infinito, nos guía a través de los vastos campos de la fe. Así como un antiguo mapa revela tierras desconocidas, la Biblia revela los recantos ocultos del corazón de Dios. Embarquemos en esta epopeya espiritual, conscientes de que, mientras las preguntas ¿qué? Nos son reveladas, las preguntas ¿cómo? Nos desafían a contemplar lo insondable. Al desentrañar las Escrituras, nos convertimos en peregrinos de la sabiduría divina, anhelando más, conscientes de que la búsqueda de comprensión es un viaje eterno frente al Dios eterno. Y estoy aquí para decirte, con la Biblia abierta, que Dios es espíritu. Nunca lo has visto ni nadie lo ha visto. Es cierto que la Biblia habla de sus manos, pero es una forma de ayudar a nuestras mentes limitadas a entender que Dios es poderoso. Es cierto que a veces la Biblia habla de sus ojos, pero es solo para ayudar a nuestras mentes limitadas a entender que Él ve todo. Es cierto que la Biblia habla de su boca, pero es solo para ayudar a nuestras mentes limitadas a entender que Dios habla y se revela. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no puede ser pesado, medido, tocado o sentido. Él es un espíritu y Dios es un espíritu personal. ¿Quién es Dios? Porque Él no es algo, Él es alguien. Por eso Dios tiene nombres y el nombre más conocido de Dios es claro, Jehová o Yahvé, que es apenas la manera inglesa de escribir el nombre con el cual Él se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Dios es alguien. Es por eso que varias veces en la Biblia leemos que las personas se convirtieron en amigos suyos y que Él se convierte en de ellos. Y es por eso que desde el inicio de la Biblia hasta el fin, leemos que Dios puede ser conocido. Este es el gran Dios que encontramos en las Escrituras. Pero ¿cómo es Él en sí mismo? En cuanto al espacio, Dios está en todos los lugares. ¿No lleno yo, que soy el Señor, el cielo y la tierra? Dice el Señor. Jeremías 23, 24. ¿Y qué significa eso? Claramente Dios no está ausente en ningún lugar. Y eso significa que Dios, en toda su gloria, todo su ser, toda su majestad, toda su pureza, todo su poder, todo lo que Dios es, está en cualquier lugar, en cualquier momento y en todo lugar, en todo momento. En cuanto al espacio, Él está en todos los lugares. Ahora, nuestras mentes mortales no pueden comprender esto. ¿Cómo puede ser que todo Dios está aquí y aún así todo Dios está allá? ¿Cómo puede ser que Dios, en toda su plenitud, está aquí y aún así, si fuéramos a la galaxia más distante, todo Dios está allí? Esto nos deja completamente perplejos y supera nuestra comprensión humana. Pero esto es lo que declara la Escritura, y todo lo que podemos hacer es postrarnos en adoración y adorar a Dios. Dios es eterno. En cuanto al tiempo, Él es eterno, de eternidad a eternidad. Tú eres Dios. Salmo 90, verso 2. Cuando Abraham oró a Él, o cuando oró a Él, o cuando oramos a Él ahora mismo, Él era exactamente el mismo. Él es completamente inalterado. No tuvo principio, no tiene fin, no tiene edad, es infinito. No hay tipo de límite para Dios. En cuanto al conocimiento, Dios sabe todo.
Nuestro conocimiento es muy limitado y si juntamos todo lo que la raza humana sabe, es muy, muy poco. Es solo una parte del todo. Dios es infinito. Cuando llegamos al mundo, tenemos muy poco conocimiento y necesitamos aprender las cosas una por una, y a menudo las olvidamos tan rápidamente como las aprendemos. Dios nunca aprendió nada, nunca, y no hay nada que Él no sepa. En cualquier lugar, Él ve todas las cosas como realmente son. Él ve todas las cosas como realmente son todo el tiempo, y leemos en las Escrituras. Su entendimiento es infinito. Salmo 147, 5. Y esto significa, por supuesto, para aquellos que no son convertidos, que es imposible engañar a Dios. No puedes engañarlo, no puedes hacer que las cosas parezcan diferentes de lo que realmente son. En cuanto al poder, Él hace lo que quiere. El Salmo 115, 3 dice: hace todo lo que quiere. Y leemos en el libro de Daniel 4, 3c, hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Leemos en el libro de Efesios 1, 11 y 12. Él obra todas las cosas según el consejo de su propia. Aquí está el texto traducido al español. La voluntad y el movimiento exacto de un insecto, el soplo del viento, y escucha incluso lo que hacen los hombres malos. Cada detalle realiza exactamente lo que Dios planeó sin que haya maldad en él. ¿Qué tipo de Dios es este? Este Dios eterno, ¿qué tipo de Dios es Él? Este Dios que es espíritu, ¿cómo es? Dios es santo, y la Biblia nos dice que es santo. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Ahora, en la presencia de Dios, nuestras maravillosas criaturas nunca han pecado. Aún así, hay algo diferente en Dios que es tan espléndido que estas criaturas que nunca han pecado ni siquiera pueden mirar a Dios porque Él es santo. La palabra santo significa ser separado, y Dios está separado de todas sus criaturas. Él es completamente diferente y separado de todas sus criaturas porque es completamente puro. Aún así, nunca podemos realmente entender lo que esto significa. Solo tenemos que aceptar lo que la Escritura dice y decir con el salmista y con Moisés, que Él es glorioso en santidad. Dios es justo. Estos son ojos menos numerosos que no miran siquiera al pecado. ¿No es esta una verdad maravillosa? ¿Puedes imaginar cómo sería si el Dios que existe desde la eternidad hasta la eternidad, que está en todas partes, en todo momento, que sabe todas las cosas y puede hacer lo que quiere, no fuera un mensaje terrible que tendría que predicar si tuviera que decir que este Dios es malvado, tirano o egoísta? Pero gracias a Dios no tengo que decir eso. Él es santo, todo sobre Él es puro y correcto. ¿Cuál es la próxima palabra? Él es justo, como vemos en el Salmo 145. El Señor es justo en todos sus caminos. Dios no puede hacer nada malo, no puede pensar un pensamiento erróneo, no puede hablar una palabra errónea, no puede cometer un acto erróneo. Absolutamente todo lo que Dios hace es correcto. Dios es amor. Cuando leemos la Biblia, suspiramos de alivio. ¿No sería terrible si este gran, infinito y eterno Dios hiciera una sola cosa incorrecta? Esta es una preocupación que nunca necesitaremos tener. Él es justo en todos sus caminos, nunca puede ser culpado por nada y es amoroso. Todos lo saben. La Biblia dice: Dios es amor. La Biblia no dice que el amor es Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, como dijo Daniel, porque la sabiduría y el poder son suyos. Observa la complejidad de la creación, el equilibrio delicado, la más pequeña criatura, la molécula más pequeña, el átomo mismo, el ADN, toda la obra de Dios. ¿Cómo es sabio por haberla creado? Y la existencia misma del conocimiento, el hecho de que haya tal cosa como el entendimiento, es invención de Dios. Entonces, cuando pensamos en cómo Él planeó una manera de salvar a rebeldes pecadores, personas ingratas y maliciosas, y lo hizo a través de la sangre de una cruz, admiramos la sabiduría de Dios y decimos con el apóstol Pablo: la profundidad de las riquezas tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero a él para que le sea recompensado? Porque de él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es incomprensible. Al leer la Biblia, lo que dice es bastante claro. Puedo decirte y puedes descubrir por ti mismo cómo es Dios, qué tipo de Dios es, cómo es en sí mismo. Estas preguntas podemos responder porque Dios nos dio las respuestas, preguntas que comienzan con ¿cómo? Ninguno de nosotros puede responder cómo Dios puede estar en todos los lugares todo el tiempo, en toda su totalidad. No podemos responder a eso. ¿Cómo puede Dios saber todas las cosas como realmente son todo el tiempo, sin aprenderlas? ¿Cómo puede ser justo y amar, justo y bueno? ¿Cómo puede ser tres y aún así uno? No podemos responder a ninguna de estas preguntas porque somos solo criaturas comunes. Nuestras mentes son muy limitadas y somos pecadores. Nuestras mentes están muy oscurecidas. No hay preguntas que comiencen con ¿cómo? Que podamos responder porque no somos Dios y todo lo que podemos hacer es arrodillarnos delante de Dios, reconocer el misterio y admitir que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Ante las páginas sagradas surgen preguntas que comienzan con ¿qué? Preguntas a las que podemos responder con gratitud. ¿Qué es Dios? ¿Qué tipo de Dios es Él? Estas indagaciones tienen respuestas divinas preparadas, porque Dios eligió revelarse a nosotros. Sin embargo, cuando comenzamos con ¿cómo?, percibimos nuestra limitación. ¿Cómo puede Dios abarcar todos los lugares, conocer todas las cosas, ser justo y amoroso simultáneamente? Son cuestiones que trascienden nuestra comprensión finita. En este momento nos encontramos frente a un abismo de misterio. Es como mirar el vasto cielo estrellado y contemplar lo desconocido. Somos como niños frente a un océano profundo, incapaces de abarcar su extensión. Con humildad, reconocemos nuestra limitación y nos sumergimos en la aceptación de que Dios es más grande, más profundo, más amplio de lo que podemos concebir. Así como el explorador que estudia un mapa, maravillado por el vasto y aún no explorado territorio frente a él, comprendemos que el conocimiento sobre Dios es un viaje continuo. En nuestra jornada encontramos respuestas que consuelan el corazón, pero también aceptamos que el misterio es una parte intrínseca de la fe. Como hijos frente a un Padre sabio, nos rendimos al misterio de Dios en nuestra búsqueda de comprensión. Descubrimos que Él es el autor de la verdad, la fuente de todo conocimiento. Por lo tanto, al final de esta reflexión, recordemos que frente a lo desconocido, nuestra confianza descansa en la soberanía de Dios y nuestra adoración en la maravilla de su ser. Que podamos seguir explorando, profundizando en la fe, sabiendo que al final nuestro viaje nos llevará más cerca del corazón de nuestro Dios eterno e infinito. Si hoy has experimentado la presencia divina al ver este video y sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, iniciando una nueva fase de tu vida, o si deseas renovar tu compromiso por haberte alejado de los caminos por alguna razón, o incluso si nunca has aceptado a Jesucristo como Señor en tu vida, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo expresando: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Suscríbete y dale me gusta.